Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés tú y nosotros y nosotras en este espacio dedicado a la sexualidad. El día de hoy vamos a hablar, como siempre, de sexualidad humana, pero también con ese enfoque totalmente humanista. Tendríamos que hablar de género, de reproducción, pero hoy vamos a hablar de erotismo. Vamos a hablar de las disfunciones de la vida erótica, vamos a hablar también del deseo, de la excitación y del orgasmo. Pero ¿qué pasa cuando un hombre, después de vivir en una sociedad sexista, en una educación totalmente inclinada a la visión patriarcal, qué pasa cuando, por problemas del corazón, deja de tener una buena erección? ¿Cómo se puede vivir? Y este va a ser nuestro tema de hoy aquí en Sexo en Serio. Y comenzamos. ¿Qué tal? Yo sé que te va a gustar el tema. Tú y mucha gente nos pidieron este tema de hablar de sexualidad, pero con un enfoque totalmente biológico en el campo de la cardiología. Y por eso invité a una persona muy especial, a un conocido mío y a un excelente cardiólogo, considerado desde mi visión y desde la visión de muchas personas como uno de los mejores, sino el mejor cardiólogo de Chiapas. Entonces, va a estar con nosotros, nos va a orientar y nos va a dar quizá algunas instrucciones, algunas indicaciones para tener más cuidado en nuestra vida sexual como varones. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo lo podríamos relacionar el campo de la cardiología con la sexualidad? En personas sanas, por supuesto. Gracias, Gladys, por tenerme aquí ante tu auditorio. El terreno de la sexualidad y la cardiología es sumamente interesante porque tenemos que dividir desde el punto de vista sexualidad, acto sexual y el orgasmo. Todo esto, aunque va concatenado, todo va junto, todo tiene una relación, pero la respuesta cardiovascular a estos eventos es distinto. Por ejemplo, en un paciente con una actividad sexual, durante la actividad sexual no es lo mismo que durante el momento del orgasmo. Este orgasmo es el pico máximo del estrés cardíaco que llega a tener nuestro corazón, pero es algo muy rápido, llega, así como llega, inmediatamente se va. No es algo que permanezca, que va en ascenso, o bien que haga una meseta y se mantenga ahí. Dilata algunos segundos, doctor, ¿no? Sería cuestión de segundos. Sí, es cuestión de segundos la respuesta máxima que se tiene. De hecho, en estudios se ha comprobado que la presión sistólica máxima que se llega a tener es de 170 milímetros de mercurio. Estamos hablando de corazones sanos y no más allá de 130 latidos por minuto durante el evento del orgasmo. Ahora, el esfuerzo físico que conlleva llegar a esos segundos que dura el orgasmo, pues sí es algo que va en ascenso, más sin embargo, no se requiere tampoco de una gran actividad física o de un gran... Es muy fuerte, doctor, el esfuerzo que hace un varón en el momento de poder llegar a la excitación, al orgasmo, es muy fuerte Acá tenemos que quedar algo muy claro. Hablamos de hombres y mujeres, más sin embargo el esfuerzo es exactamente el mismo. Nosotros lo manejamos en lo que es gasto energético. ¿Cuánto gasto energético se requiere para realizar cualquier tipo de actividad? En este caso, hablando de lo que es la actividad sexual, se requiere de 3 a 5 METs, se le llaman. Para darles un ejemplo de cuántos son 3 a 5 METs, es subir 2 pisos de escaleras. Tan poquito es. Dios Ese es mío. el esfuerzo. No, pues depende. Ese es el esfuerzo máximo bueno, es el esfuerzo que se requiere, no máximo, sino es el esfuerzo que se requiere para llevar a que se necesita
para llevar a cabo una relación sexual. Es por eso que cuando llegan con nosotros y nos preguntan, oiga doctor, pues no sé si puedo tener relaciones sexuales con mi pareja, sobre todo pacientes, no digamos enfermos, estamos hablando de pacientes sanos, pero sí ya pacientes con edad avanzada o con algún otro tipo de cosas que no sea realmente cardiovascular, pues dentro del protocolo de estudio que se les hace, pues va a ser una prueba de esfuerzo para considerar en eso cuántos METs él logra y en base a eso dar la recomendación para la actividad sexual. Doctor, ¿qué es una prueba de esfuerzo? ¿En qué consiste una prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo, en lo que este caso refiere, es una prueba de esfuerzo físico donde se realiza sobre una banda sin fin, que es un tapiz deslizable, donde uno está prácticamente todo cableado electrocardiográficamente en vivo y se le va tomando la presión. Entonces nosotros vamos viendo cuántos latidos por minuto este paciente o esta persona alcanza durante las diferentes etapas. Hay distintos protocolos que se hacen y cada protocolo tiene su conversión a lo que es el gasto energético final, que es lo que nos interesa conocer para poder dar la recomendación sobre la actividad sexual. Gracias. ¿Y cuál sería, desde el punto de vista de la psicología educativa, por ejemplo, cuáles serían algunas recomendaciones de acuerdo a lo que el doctor Esquinca nos dice, por ejemplo, maestro? ¿Cuál sería? Muy buena. Bueno, gracias también por la invitación por parte de la Universidad Valle de Grijalva. Y pues hay algunas cosas que sí hemos empezado también a plantearnos al momento de lo que platica el doctor, ¿no? Una, vamos a plantearlo así en dos cuestiones, una parte preventiva y una parte correctiva, ¿no? Una parte correctiva en el trabajo educativo es poder empezar a revisar estos tipos de personas que, dado la vida sedentaria que estamos teniendo también, empiezan a tener cada vez más problemas de tipo cardíaco y que empieza obviamente a reforzarse dentro del trabajo del sujeto, que en la vida sexual también empieza a verse disminuido, ¿no? Quisiera acá quizá adelantarme un poquito a mucha promoción en el campo de la actividad sexual, que tiene que ver con consumir ciertas sustancias para elevar quizá este tipo de desempeño sexual, y que en pocas ocasiones a veces nos ponemos a pensar en las repercusiones biológicas y psicológicas que tiene para el sujeto. Y yéndome a la parte preventiva, el empezar a hablar de programas educativos sobre el aspecto de una vida sexual sana implica tomar en cuenta tanto la parte física como la parte psicológica, ¿no? En la parte física lo haríamos toda esta parte de desempeño. Muchas personas por la vida sedentaria también empezamos a tener una vida desgastante a muy corta edad. ¿Y desde el punto de vista psicológico? Y desde el punto de vista psicológico y el impacto que empieza a tener para el sujeto, dependiendo de la edad en la que se encuentre, el impacto de disminución en su vida sexual Cuando activa. me habla de sujeto, ¿es hombre, mujer? Son diferentes, porque en la mujer existe también en la parte de la psicología un desempeño diferente a lo que es el hombre. Hablando también a la cuestión de si hablamos de veces que puede tener relaciones sexuales un hombre, es muy diferente a una mujer, el desempeño sexual, ¿no? Y eso también impacta, principalmente el hombre es más fuerte el impacto psicológico de no poder tener una erección completa o no poder llegar a un aspecto de orgasmo, ¿no? O de eyaculación, entonces sí impacta fuertemente. Que es donde el vendría trabajo. la carga de una sociedad totalmente sexista, una carga totalmente cultural, ¿no? Sería muy fuerte en el aspecto cultural, supuesto, y sí, principalmente por el aspecto en el que se encuentra como sujeto. Si esto se da a una corta edad de unos 19, 20 años, a lo que puede darse a los 30, 40 años, creo que sí impacta muy fuertemente. Y el tener una vida desgastante a muy corta edad ahorita, por el ritmo de vida que manejan los jóvenes, a muy corta edad empiezan a tener también ese tipo de dificultades, ¿no? Y pega mucho más fuerte para el chamaco de 18, 19 años. Claro. No pude tener una relación sexual como lo esperaba, pues a un sujeto de 30, 40 años que en cierta manera tiene también un grado de madurez psicológica para poder afrontarlo, ¿no? No, y que es una sociedad totalmente fálica. Cuando hablo de sociedad fálica, es precisamente que el falo es considerado desde el inicio de la civilización humana, desde hace miles de años. El falo, el pene, un pene erecto, es un falo, está considerado como el poder, digamos. Basta irnos hacia la Roma antigua, basta ver los grandes obeliscos que existen para simular lo que corresponde al poder. Doctor, mi pregunta sería la siguiente: ¿afectaría en la sexualidad, para tener una buena sexualidad, un corazón sano, el tabaco, por ejemplo?
¿El tabaco o el alcohol podría afectar en nuestros corazones? Sí, definitivamente, sobre todo lo que es el tabaquismo, es uno de los principales sustancias que llegan a tener alteraciones, principalmente a lo que es toda la capa de endotelio, que es la parte que está en contacto de las arterias con la sangre. Este endotelio es el que se encarga de la reacción, ya sea de la vasoconstricción o bien de la vasodilatación de las arterias. Hay que recordar que para tener una buena erección tenemos de primero tener una buena vasodilatación para que se llenen esos cuerpos cavernosos y se tenga una erección, una buena erección. Entonces sí, el tabaquismo es una de las principales sustancias que llegan a afectar esto. Desde el punto de vista del alcohol, pues bueno, hay que recordar que el alcohol, que aunque a dosis bajas tiene cierto efecto de lo que es a nivel de psicológico, a mayores cantidades llega también a provocar lo que es depresión, ¿no? Entonces ahí también viene a haber algo de mal rendimiento desde el punto de vista sexual. Sí, y afectaría ¿en qué afectaría, por ejemplo, en cuanto al alcohol, el corazón de una persona? ¿En qué? En cuanto a lo que es el corazón, hay reportes donde ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Gran parte tampoco es muy común de que un paciente, de que una persona durante el acto sexual fallezca. Es sumamente raro, menos del 1% de los pacientes. Porque hay un mito, hay un tabú que muchos hombres se han quedado ahí, ¿no? Sí, no es tan común, ¿no? Sí se da, pero no es muy común, menos del 2% de los casos, ¿no? De hecho, se le conoce como la angina del amor cuando el paciente llega. ¡Ay, qué divino! Morir en la angina del amor. Eso sería maravilloso. Así es como se le conoce, la angina del amor. Muy romántico, me dice mi productora. Sí. Entonces, de estos pacientes, de este estudio, que fueron 15,000 pacientes, arroja que entre el 85 y el 93% de ellos fueron hombres. De esos, el 78% falleció, y las características de esos pacientes que fallecieron fueron haber consumido demasiado alcohol y alimento previo, haber estado con una pareja, bueno, era sexo fuera de matrimonio, con una pareja mucho más joven que el paciente o que el enfermo, y en un ambiente desconocido para esta persona. Órale, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante, y yo quiero que esto se amplíe más tu comentario, doctor. Vamos a regresar en un momentito más y seguimos aquí en Sexo. Y es en serio. Rompiendo mitos. Solo hay placer con la penetración. Falso. Para que las mujeres tengan un orgasmo no es necesaria una penetración. Científicos explican que el clítoris es la zona erógena femenina por excelencia, por lo que su estimulación es fundamental para potenciar el placer a la hora del sexo. Rompiendo mitos.